¿Qué tal, estimados? En esta ocasión vamos a desarrollar el siguiente ejercicio que tiene que ver con el diagrama en vigas. Justamente tenemos una viga de tramo A, B, C, D, E, donde está conformado con cargas distribuidas rectangulares, momentos aplicados y una fuerza puntual. Vamos a ir definiendo cuántas reacciones va a tener la estructura. Aquí tenemos un apoyo fijo, por lo tanto va a ser una reacción vertical y este es B, una reacción horizontal. Luego tenemos en el punto E un apoyo móvil, por lo tanto va a tener una sola reacción. Entonces tengo que aplicar las condiciones del equilibrio. ¿Te das cuenta que si yo aplico sumatoria de fuerzas en X, como no hay fuerzas horizontales, la reacción BX no tendría con qué equilibrarse, por lo tanto es 0. Faltaría estas dos. Entonces decimos sumatoria de momentos puede ser en cualquiera de estos dos puntos de los apoyos. Va a ser en el punto B, antihorario positivo igual a 0. Sería en este caso EY por toda esta distancia, que sería 6, 7, 8. Este momento ya tiene un sentido horario, sería negativo. Vamos a ir determinando las fuerzas resultantes. Acá simplemente sería 60 por 2, que es 120. 120 por 4 sería 480. Y finalmente 60 por 2, 120. Sabemos que esto se ubica en su centroide, sería la mitad. Seguimos aplicando momento, sería esta fuerza resultante menos 120 por su distancia hasta este punto, sabemos que es la mitad, 1 metro. 1 más 4, 5, 6, 7. Esta fuerza puntual sería menos 150 por 6. Esta otra fuerza resultante menos 480 por, esto es 2, 4. Otro momento sería menos 500. Esta fuerza resultante va a tener un momento antihorario, sería positivo, más 120 por, esto está ubicado a 1 metro, ¿no? Que es la mitad. Y finalmente, más 400. No hay más fuerza que produzca momento e igual a 0. Vamos a despejar la reacción vertical EY. ¿Cuánto nos está dando? Para esto de aquí sería positivo, 150 por 6, 480 por 4, más 500, menos 120, menos 400. Todo esto entre 8. La reacción EY me está dando un valor de 530, su unidad recuerden kilonewton. Ya tengo esta reacción vertical, faltaría esta otra reacción. Aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, hacia arriba positivo igual a 0. Sería en este caso EY, que ya es positivo, ¿no? 530 menos 120 menos 150 menos 480 menos 120 y la reacción que viene a ser la incógnita, ¿no? Más BY igual a 0. A ver, ya están todas las fuerzas, no nos falta ninguno. Ok, despejamos la reacción BY. Vamos a ver cuánto sería. La reacción BY me está dando un valor de 340 kN. Ahora sí, ya he determinado las reacciones en los apoyos. Ahora tenemos que aplicar algunos cortes para poder determinar esos diagramas, ¿no? Te das cuenta que aquí se va a originar un primer corte. Si te das cuenta, en el tramo AB voy a ir aplicando un corte acá, ¿no? El segundo corte también sería más o menos por acá. Recuerda que el corte se va a aplicar cuando existe una variación de cargas. El tramo AB solamente consta con estas cargas. Y te das cuenta que en el punto B encontramos un apoyo y va a ejercer una reacción vertical. Por eso estoy aplicando otro corte. Sigues avanzando y hay un momento y una carga distribuida. Por lo tanto también tendría que haber un corte acá. Seguimos avanzando y hay una carga puntual con la carga distribuida. Ahí sería otro corte. Finalmente culmina en el punto E. Te das cuenta que son 4 cortes y yo tengo que definir desde qué posición tendría que empezar. El primer corte sería muy fácil. Puedo empezar de izquierda a derecha, X1. El segundo corte también podría empezar de izquierda a derecha, X2. ¿Crees que el corte 3 podría ser de izquierda a derecha? Claro que sí, pero sería un poco más extenso, ¿no? Ese procedimiento. Yo lo tomaría de derecha a izquierda.
Vamos a definir acá. Corte 3 sería el X3. Y finalmente el último corte, que viene a ser el X4, de derecha a izquierda también sería conveniente. Más o menos te das cuenta cómo sería la posición que vas a tomar en los cortes. Algunos puntos sería más fácil y otros más extenso, nada más. Entonces comenzamos. Vamos a empezar con el corte 1, que ya habíamos indicado. Y hay otro detalle que no les estoy indicando, que viene a ser los intervalos. Recuerda que el corte 1, el intervalo viene a ser de 0 a 2. Vamos a definirlo. Y ahora sí, es cuestión de graficar nuevamente, ¿no? Este tramo estaba así. Tenemos una carga distribuida de 60 kN por metro. Vamos a colocar. Aquí hay un momento, a ver, es 400. Este es 60, hasta el momento de 400. Y no hay más fuerzas aplicadas en este tramo. Ya. Recuerda la longitud X de esta manera. Y justamente aquí es el corte, ¿no? El corte debe ser de esta manera. A ver, vamos a colocarlo de este color. Cuando empiezas de izquierda a derecha, la cortante va hacia abajo y el momento es antihorario. Y una fuerza normal hacia la derecha. Pero en este caso no lo vamos a tomar en cuenta. Nuevamente tengo que hallar las fuerzas resultantes. Sería 60 por X. Se ubicaría en su punto medio. Esto está ubicado a X medios, ¿no? Que es su centroide. A ver, acá no lo coloco bien. Ahí está X. Una vez que ya pude determinar la fuerza resultante, es cuestión de aplicar las condiciones del equilibrio. Aquí les doy un tip. En realidad, podemos aplicar ya las condiciones que es sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Yo lo definiría de esta manera. Las cortantes que van a tener otro sentido al corte sería negativo. Por ejemplo, yo puedo ir definiendo ya mi función de la cortante. Ahí está. Esta carga de 60x es una cortante que va hacia abajo. Tiene el mismo sentido. Por lo tanto sería negativo. Menos 60x. No hay más fuerzas cortantes. Entonces ahí culminamos con la primera función. Y se dan cuenta que ha sido muy sencillo. Aplicamos ahora la ecuación del momento. Serían los momentos que tienen el sentido opuesto al corte del momento sería positivo. Si hubiera habido una fuerza cortante que va hacia arriba, que es opuesto al corte, sería positivo, ¿no? Pero en este caso solamente tenemos una fuerza cortante que va hacia abajo, por lo tanto sería negativo. Este momento de 400 es antihorario, tiene el mismo sentido. Como tiene el mismo sentido es negativo. Luego acá tendremos que aplicar fuerza por distancia, 60x por x medios, como te puedes observar aquí, y el sentido del momento sería antihorario, tiene el mismo sentido, por lo tanto sigue siendo negativo, menos 60x por x medios, bueno, el 2 simplifica con el 60, sería menos 30x al cuadrado, y de esa manera hemos determinado también la función del momento. Acá sería cuestión nada más de reemplazar ya los intervalos cuando x vale 0 y cuando x vale 2. De la misma manera, para el momento de cuando x vale 0, cuando x vale 2. ¿Cuánto sería la cortante acá? Cuando hay 0, obviamente se mantiene en 0. Cuando es 2 sería menos 120. De la misma forma acá. Cuando hay 0 sería menos 400. Y cuando x es 2, a ver, vamos a operar aquí. 30 por 2 al cuadrado está dando un momento de menos 520. Ahí está. ¿Puedo ir ya graficando los diagramas? Claro que sí, pero vamos a seguir evaluando los demás cortes. Ahora vamos a decir aquí corte 2, 2 y el intervalo en este caso sería donde culminó el primer corte, que es 2, hasta el corte que va a empezar el número 3, que sería hasta el punto C. Sería de 2 a 4, nada más, se está sumando ahí. Definimos de esta manera. Nuevamente es cuestión de graficar. Esto sería lo mismo, pero ahora va a tener una reacción vertical, ¿no? Por lo que vemos. Vamos a copiar así. La carga distribuida, más o menos por acá, se mantiene 60, el momento de
400. Acá justamente como les indicaba teníamos el apoyo. A ver, esta carga distribuida ya, es más a la izquierda por lo que veo. Por aquí. Ahora sí, bueno, la reacción horizontal no interesa, bueno, vale 0. Y acá la reacción vertical nos estaba dando BY 340. Defino los cortes, cortante hacia abajo, momento antihorario. Esto se aplica cuando es de izquierda a derecha. Y vamos a colocar la distancia del X, ¿no? Ahí está. Esta distancia de aquí ya lo tenemos. Esto de acá mide 2 metros. Colocamos acá. ¿Cuánto sería esta distancia? Bueno, hasta el corte sería X menos 2, ¿no? Como puedes observar. Vamos a hallar la fuerza resultante, sería 60 por 2, 120. Luego voy a tener que definir la distancia porque vamos a tomar momento. Va a ser desde aquí. Bueno, esto de acá es 1. Por lo tanto, toda esta distancia viene a ser X menos 1. Ahora sí, aplicamos la función de la cortante. Nuevamente, menos 120, ¿no? Porque tiene el mismo sentido del corte. Y este de acá es positivo, que es 340. No hay más fuerzas cortantes. Acá podemos ir reemplazando. Menos 120 más 340. Me está dando un valor de 220. Lo voy a colocar acá, 220. Ya tengo esa función. Vamos a ver acá. Ya, cuando X vale 2, cuando X vale 4. Te das cuenta que se va a mantener porque no depende de X. Es constante. 220 para ambos. Vamos a graficar, digo, en este caso generar la ecuación del momento. Sería en este caso menos 400. Este 120 va a tomar un momento antihorario, sería negativo. Menos 120 por, como les indicaba, X menos 1, esta distancia. Y acá este momento o esta fuerza va a generar un momento horario. Sería opuesto al corte, por lo tanto es positivo. Más 340 por X menos 2. Ahora sí, ya tengo la función del momento. Solamente es cuestión de reemplazar también. Cuando X vale 2 y cuando X vale 4. Vamos a ver qué valores nos da. Menos 400, menos 120 por 2 menos 1. Y acá se anula, ¿no? Esto sería menos 520. Y cuando vale 4, vamos a ver cuánto es. Menos 120 por 4 menos 1. Más 340 por 4 menos 2. Me está dando un momento de menos 80. Justamente acá. Cuando vale 4, ¿no? Menos 80. A ver, esto de aquí. Menos 120 por 4 menos 1. Sí, por lo que veo es correcto. Ya. Vamos a ver ahora el corte 3, que le habíamos indicado que es de derecha a izquierda, recuerden, de derecha a izquierda. Así que es cuestión, bueno, acá mejor vamos a copiar para no confundirnos. Va a ser así. Colocamos corte 3,3. El intervalo ahora va a ser, recuerda, el intervalo va a ser desde aquí, ¿no? Habíamos indicado toda esta distancia X. Pero recuerda que había otro corte que es desde esta parte de acá, ¿no? Por lo tanto, el corte final sería desde este punto, que es 2 metros, hasta este otro punto C, ¿no? Aparentemente, sería de 2 a 4. Porque el corte 4, 4, que es este último, sería de 0 a 2. Dense cuenta nada más que tiene que tener la misma similitud, ¿no? De 0 a 2, de 2 a 4. Es de esa manera como se aplican los intervalos en este caso. Vamos a ir dibujando esta parte de aquí. Más o menos sería así. Esta carga distribuida. La carga puntual vale 150, este es 60. Justo hay un momento que vale 600. Y acá tenemos una carga distribuida que está recortándose por el corte.
Vamos a colocar la cortante. Cuando es de derecha a izquierda, ahora los cortes, en este caso los esfuerzos, la cortante es hacia arriba, mientras que el momento es horario y la fuerza normal sería hacia la izquierda. Colocamos la reacción EY. Esta reacción era 530. Aquí está. No hay más fuerzas para colocar en este caso. Recuerden que este 500 está en el punto C. Yo no estoy acá colocando ese momento porque le corresponde a un nudo. Y yo estoy haciendo un corte más o menos así. Que esto representa toda la longitud hasta el punto C, por si acaso. Vamos a colocar así la distancia X. Esta distancia ya lo tengo. Esto aquí mide 2 metros. Por lo tanto, esta otra distancia sería X menos 2. Vale, vamos a ir a la fuerza resultante. Sería 60 por 2, 120. También hay entonces esa distancia desde este punto hasta acá, porque vamos a aplicar los momentos. Esto de aquí es 1, recuerda. Por lo tanto, este es X menos 1. Aquí también otra fuerza resultante. A ver, esta carga distribuida es 120. 120 por esta distancia. Recuerda, ¿no? Este es X menos 2. Toda esta distancia ya lo hemos calculado. Ahí está. X menos 2. Ahí está. 120 por X menos 2. ¿En dónde está ubicado? En la mitad, que sería X menos 2 medios. Y aquí también sería X menos 2 medios. Ahí está. Generamos la función de la cortante. Sería en este caso, como les había indicado, las cortantes que son en sentido opuesto al corte sería positivo. Pero si tiene el mismo sentido sería negativo. Acá es negativo menos 530 más 120 más 150 y más 120 por X menos 2. Vamos a ir simplificando. Bueno, acá sería menos 530 más 120 más 150. Esto de aquí es menos 260 más 120 por X menos 2. Ahí está, ya tengo entonces la función de la cortante y es cuestión de reemplazar cuando X vale 2 y cuando X vale 4. Cuando X vale 2 se mantiene, ¿no?, en menos 260. Cuando X vale 4 me está dando un valor de menos 20. Vamos a generar la ecuación del momento. Sería en este caso también, bueno, este 530 por X tiene un sentido antihorario, que es opuesto al corte, por lo tanto sería positivo. 530 por X menos 120 por X menos 1 menos 150 por X menos 2, ¿no?, toda esta distancia de aquí. Y finalmente, el momento no lo estamos colocando, a ver, es sentido también, el mismo sentido, digo, por lo tanto es negativo. Y acá sería menos 120 por X menos 2, todo esto multiplicado por X menos 2 entre 2, nada más. Ya no hay más fuerza que produzca momento, por lo tanto puedo ya ir indicando que esta es mi función del momento. Esto es 2 por si acaso. Reemplazamos cuando X vale 2 y cuando X vale 4. A ver, acá sería 530 por 2 menos 120 por 2 menos 1. Acá sería menos 600. Y acá se reemplaza el 2, se hace 0, ¿no? No es necesario ya colocar. El momento me está dando 340. Cuando X vale 4, 530 por 4 menos 120 por 4 menos 1, menos 150 por 4 menos 2, menos 600, menos 120 por 4 menos 2 por 4 menos 2 entre 2. Está dando un momento de 620. Ahí está. Ahora tenemos que aplicar el último corte, que es el corte cuadro-cuadro. Y el intervalo en este caso sería de 0 a 2. Vamos a
bajar esto de aquí para poder guiarnos. A ver, esto de acá. Dibujamos todo este tramo de aquí. Ahí está la carga distribuida. Acá hay un momento que vale 600. Esto de acá es 60. Nada más. La cortante hacia arriba, el momento horario y la fuerza normal hacia la izquierda. Aplico el corte, entonces sería X. Colocamos acá 60 por X. Todo esto es X medios. Generamos las funciones para cada uno de ellos. Primero es la función cortante. En este caso solamente sería menos 60x. Y para la función del momento sería menos 600 menos 60x por x medios. Acá hay una reacción, a ver, justo me estaba olvidando, ella, que es 530, ¿no? Miren, casi nos olvidamos de esa reacción, que es 530. Entonces acá sería negativo, no, acá sería, a ver, acá también me he equivocado por lo que veo, no es negativo, es positivo, ¿no? Porque es opuesto al corte, o en este caso tienen signo diferente, ¿no? Por la posición y cómo es la ubicación en que se encuentra. Acá sería, este de acá es menos 530 más 60x. Ahora sí. Por el momento, bueno, acá sería más 530 por x. Ahora sí. Vamos a ir definiendo cuando x vale 0 y cuando x vale 2. La cortante, como puedes observar, aquí se mantiene menos 530 y cuando x vale 2, en este caso sería menos 410. De la misma forma, para el momento, cuando x vale 0, se va a mantener en menos 600 y cuando x vale 2, vamos a ver cuánto es. Menos 600 menos 60 por 2 entre 2 más 530 por 2. Esto me está dando un momento de 340. Hasta ahí ya hemos ido calculando todos los momentos, flectores y fuerzas cortantes que se va a generar en esta viga. Solamente sería ya cuestión de ir graficando. Así que vamos a copiar esto de aquí. Vamos a achicar un poco. Y vamos a definir los ejes, ¿no? En este caso, para cada tramo sería de esta manera, ¿no? Más o menos así. Este es el primer eje y vamos a ir copiando. Esto más o menos por acá, ¿no? Eso depende ya de los cortes que he evaluado, ¿no? En este caso para cada punto. Si son 4 cortes, en este caso debemos tener prácticamente esos 4 tramos, ¿no? A ver, esto de aquí sería acá. Finalmente tenemos, bueno, acá sería cuestión nada más de girar esto y para cada uno representa, bueno, la fuerza cortante y el otro sería para el momento flector. Ahí está. Entonces ya es cuestión de graficar, ¿no? Acá sería para las fuerzas cortantes, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, y para el momento flector, hacia arriba negativo y hacia abajo positivo. ¿Cuánto vale la cortante cuando x vale 0 para el primer corte? Vale 0, a ver, sí, justamente vale 0, y cuando x vale 2 sería menos 120. Entonces colocamos 0 y acá menos 120. ¿Cómo sería ese gráfico? Recuerda que es una carga distribuida rectangular, su función es lineal, de primer grado. A ver, esto de acá es más recto. Más o menos así, ¿no? Ahí está. Esta es una función de primer grado. Luego, cuando x vale 2, pero para el segundo corte, ¿no?
Esto de aquí, se mantiene, ¿no? Como te das cuenta. A ver, este es el segundo corte, X vale 2. En este caso vale 220 positivo. Entonces acá sube, menos 120, acá sería 220. ¿Tiene sentido? Claro que sí, miren. Menos 120 más la reacción BY. ¿Cuánto era la reacción BY? En este caso era 340. Sumamos y me está dando 220. ¿Ves? Entonces sí está cumpliendo. Luego, cuando x vale 4, del corte 2 se mantiene en 220. Quiere decir que es constante. Y dibujamos de esta manera, ¿no? Una función constante. Podemos ir ya sombreando esto de aquí. Luego vamos al corte 3, pero ahora se genera de la parte derecha. Corte 3, cuando x vale 2, la cortante vale menos 260. Sería por acá, menos 260. Y cuando x vale 4, ¿cuánto sería? Menos 20. Cuando es 4, sería, acá es 2, acá es 4. Menos 20 dice. Ahí está, menos 20. A ver, menos 20. A ver, creo que aquí habremos cometido algún error. A ver, cuando es 4, ¿no? Acá es menos 120. A ver, menos 530, menos 150, menos 120, x menos 2. Aquí es menos 530 más 120 más 150, menos 260. A ver, me parece un poco raro. Me parece un poco raro ese detalle. A ver, vamos a comprobar. Menos 20. No, no puede ser menos 20 en realidad. Porque es como si hubiera una carga puntual en el punto C que me genere una reducción en su cortante. Ahí vamos a revisar nuevamente el corte 3 para ver en qué hemos fallado, porque aquí justamente tenemos también el programa con el cual yo me baso. Ahí está, se dan cuenta, las reacciones son las mismas, 530 y 340. Miren la cortante, ahí está, menos 120, 220, menos 260, como habíamos colocado, pero acá no debería ser menos 20, debería ser el mismo valor, 220. Vamos a corregir acá cuál sería el detalle que se nos ha escapado. A ver, esta reacción tiene el mismo sentido, negativo. 120, 150, 100. Ah, ya, creo que es acá. A ver, esto de aquí. A ver, ¿dónde está este tramo? Ah, x menos 2, ¿no? A ver, veo que está bien, ¿ah? 120 por x menos 2 es 60 por 2 más la cortante. A ver, acá es 530. A ver, acá es cuestión nada más de cuando es 4. A ver, menos 260 más 120 por 4 menos 2. Menos 20. A ver, acá. A ver, vamos a darnos un momento nada más para ir comprobando esto. Ah, ya. Ya vi el detalle. A ver, solamente pasaron unos segundos. Acá me estoy equivocando en el intervalo. Recuerda que el intervalo era de 2 y no necesariamente que sea de 2 a 4. Porque aquí justamente se tendría que sumar, ¿sí o no? No es 2 a 4. Sería de 2 más 4, que es 6, ¿no? De 2 a 6 era ese intervalo. Igual como lo habíamos hecho para el segundo corte, que es de 2, le sumo 2, sería 4. En este caso sería de 2 más 4, sería 6. Acá nada más vamos a modificar, borramos, de 2 a 6. Nada más está variando ahí. Y reemplazamos entonces los momentos y las cortantes para este tramo. Sería 6, 6. Cuando el x vale 6, ¿cuánto vale esa cortante?
ahí está, ¿no? 220, justamente ese valor que tenía que ser igual para el otro corte. Y acá el momento, cuando x vale 6, vamos a reemplazar 530 por 6, menos 120 por 6 menos 1, menos 150 por 6 menos 2, menos 600, menos 120 por 6 menos 2, por 6 menos 2, entre 2. Esto de aquí me está dando un momento de 420. Ahí está. Ahora sí. Entonces aquí ya habíamos reemplazado cuando x vale 2 era menos 260 y cuando x vale 6 sería 220. No se mantiene. Sería 220. Y recuerda que la función se mantiene en una función lineal, ¿no? Porque es una carga distribuida rectangular. Más o menos así. Este es un triángulo por si acaso. Y finalmente el corte 4, en este caso sería de 0 a 2. Cuando x vale 0, la cortante es menos 530. Por acá sería menos 530. Y cuando vale 2 sería menos 410. Esto sería más abajo. A ver, acá vamos a tener que mover. No me va a alcanzar el espacio. Más o menos por aquí. Y va a tener esa misma función, pues, ¿no? Sería una función lineal. Ahí está. Vamos a comprobar en el programa si es la misma o el mismo diagrama en este caso. A ver, acá es menos 260, menos 410 y menos 530. Entonces, todo está correcto en este caso, ¿no? A ver, nuevamente, menos 260 y menos 410. Falta el diagrama de momento flector. Entonces, vamos a reemplazar para el primer corte. El X vale menos 400. Y cuando x vale 2 es menos 520. Sería menos 400. Y acá menos 520. ¿Cómo va a ser la función? El gráfico sería una función de segundo grado, ¿no? Porque aquí es de primer grado. Sería de esta manera. Vale, acá lo he hecho muy arriba. Ahí está. Vamos al corte 2. Cuando x vale 2 y cuando x vale 4. Aquí está. Menos 520 y cuando vale 4 sería menos 80. Menos 520 y menos 80. A esto de acá vamos a moverlo. Ahí está. De la misma manera, bueno, acá es una función lineal. No, esta es una función constante, digo, ¿no? Y acá ya sería una función lineal. Esto sería ya de primer grado. Ahí está. Vamos al corte 3, en este caso, que era cuando x vale 2. Para el momento sería 340 positivo, entonces sería por acá, 340. Cuando x vale 6 es 420. 420 positivo, ¿no? Estaría por acá. A esto de acá podemos extenderlo, bueno, más o menos por acá. Ahí está. Y acá en este caso te das cuenta que como la función o la cortante pasa por 0, se va a generar el momento máximo. Más o menos por acá. El momento sería de esta manera. Una función lineal, una función de segundo grado. Más o menos así. A ver, esto de acá podemos mejorarlo de esta manera. Ahora ustedes se preguntan cómo hay ese momento máximo, ¿no? Vamos a ir comprobando. Para el momento flector, ahí está. En la misma gráfica, función de segundo grado, una función lineal, 420, 340 y justo acá está el momento máximo, ¿no? Vale 621,667. ¿Cómo calculamos ese momento máximo? Simplemente es ir al corte 3, que era de este tramo, y tenemos que reemplazar en la cortante esta función cuando la cortante pasa por 0. De esa manera determino la longitud x
y reemplazo en el momento y puedo calcular ese momento máximo. Bueno, acá el último corte, que sería el corte 4,4, cuando x vale 0, el momento es de menos 600, sería por aquí, menos 600, y cuando x vale 2, 340, ahí está, justo en este mismo punto. Función lineal de primer grado, acá sería función cuadrática de segundo grado. Ahí está. Vamos a ver el programa. Efectivamente, lo mismo. Obviamente que acá está más acotado. Vamos a calcular ese momento máximo para que no quede esa duda. Tomo esta función, vamos a decir que la cortante vale 0. Esto es igual a menos 260 más 120 por x menos 2. Bueno, esto pasa al otro lado. Sería 120x menos 240. Esto sería 20 es igual a 120x, ¿no? A ver, acá pasa como positivo. A ver. Esto de aquí, sí, menos 260 pasa como positivo. 120 por x, 120 por menos 2, menos 240. Bueno, acá se suma, disculpen. 260 más 240 es 500. Acá sería 500. Y esto es igual a 120x. Dividimos 500 entre 120 y el x sería 4,1667 aproximadamente metros. Ese x que he hallado para la función cortante cuando vale 0, reemplazo en el mismo momento de ese corte que le corresponde. Entonces acá sería cuando x vale 4,1667. ¿Cuánto sería el momento? Es cuestión de reemplazar acá 530 por ese x. A ver, vamos a operar aquí. 120 por 4,1667 menos 1. Menos 150 por 4,1667 menos 2. Entonces menos 600. Menos 120 por ese valor. A ver, menos 2. Ya, me está dando un momento de 621,667 aproximadamente. Obviamente que si tomo el valor más exacto en fracción me va a salir mucho más cercano, ¿no? Vamos a ver cuánto sería. Ahí está, 621,667, justo con 3 decimales. Positivo, ¿no? Nos está dando positivo. Solamente sería ya colocar en este punto de acá. 121,667. De esa manera hemos determinado entonces los diagramas de fuerza cortante y momento efector para este ejercicio. Espero que te haya servido este video y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad.